respuesta tiene la palabra la diputada Fernanda Auersperr. Gracias, señor presidente. Estamos hoy sin duda frente a uno de los debates más importantes que va a tener esta Cámara durante la legislatura. Debatir sobre la eutanasia requiere una reflexión ética y moral que tiene que ser personal y libre, pero que también debemos contemplar su impacto a nivel social. No es un problema individual, es algo que debemos pensarlo en clave de sociedad y en clave de derechos humanos. Porque el ser humano no fue, no es y no será un ser de autonomías totales. Necesitamos desde nuestros primeros días hasta el final de nuestra vida de otros que nos acompañen, que nos ayuden cuando lo necesitamos, que nos respeten en nuestra vida y en nuestra dignidad. Esta ayuda, este respeto, no entiende de religiones, no entiende de ideologías y es intrínseco a la condición humana. Para nosotros la vida tiene un valor irrenunciable. Es la base de todo, no hay nada más importante que ella, porque sin ella, en definitiva, no hay nada, por lo menos en lo que toca en este mundo. El Estado uruguayo tiene la obligación de dignificar la vida humana. ¿Y cuál es la mejor forma? Protegiéndola y valorándola. Ajustando el lente al proyecto que estamos discutiendo hoy y algunos de los argumentos que hemos escuchado durante esta larga jornada, se esconde una lógica que atenta contra la dignidad humana y que no podemos permitir que avance. En nombre del amor y la compasión se relativiza el valor de la vida. Se establece que existen algunas que no valen tanto como otras. Mi compromiso hoy es a la defensa de todas las vidas, a la defensa del ser humano, porque no estaría cumpliendo con mi deber si no precisara y pusiera de manifiesto que es un proyecto que atenta directamente contra los más vulnerables. Se ha evocado la libertad como argumento a favor de su legalización cuando muchas veces no se trata de libertad, se trata de abandono, se trata de dolor, se trata de pérdida de sentido. Pero supongamos que efectivamente es una cuestión de libertad. Yo les pregunto a todos los legisladores de este recinto, ¿quién es más libre para decidir? ¿Quién tiene una espalda económica, una familia de contención, un prestador de salud de calidad, o aquel que hace una fuerza tremenda por llegar todos los meses a fin de mes, que llega con lo justo, que muchas veces no llega, que se siente una carga para su familia y para sus afectos, o quizás ya no tiene ni unos ni los otros? Frente a la misma enfermedad, frente al mismo sufrimiento, quien tiene mayores probabilidades de solicitar la eutanasia es quien está solo, quien se siente una carga, en definitiva, aquel que no tiene contención ni los recursos para acceder a cuidados paliativos de calidad. ¿No es entonces el deber del Estado decirle a esa persona, al menos privilegiado, al que no tiene a nadie a su lado, que su vida vale tanto como la de cualquier otro, que no es una carga para nadie y que vale la pena luchar por vivir? Muchas veces, desde mi rol anterior, me enfrenté a situaciones en que las personas entendían que ya no tenía sentido seguir viviendo, por condiciones de salud crónicas, por desamparo, por soledad, por profundas depresiones, en definitiva, por tratarse por distintas razones de vidas rotas. En particular, tanto el doctor Casareto como el doctor de Matos contaban que en sus visitas a los hogares de las personas no pedían morir. Quiero contarles que los más vulnerables muchas veces piden morir. En particular, quiero compartirles una historia de una persona que tenía un don especial para la música y que fue en determinado momento de su juventud una revelación del candombe a nivel nacional. La sumatoria de muchísimas malas decisiones en su vida llevaron a que terminara solo y que sumado a esto tuviera
que estar en la calle y con una enfermedad terminal. Ya no quería vivir, sentía que su vida se apagaba y no quería seguir luchando, y sus palabras eran: mi vida ya no tiene sentido, ya no me queda nada. Pedía morir y a cambio de eso, desde el Estado, le ofrecimos acompañamiento, contención, cuidados paliativos, ayuda en el camino de reconstruir sus vínculos afectivos. 3 años después de esa solicitud de no quiero vivir más, lo visité en sus últimos días y estaba rodeado de su familia, de sus hijos, de sus nietos, que hacía muchísimos años que no veía, tocando ese tambor que tanto amaba y diciendo que esos 3 años habían valido 1000 veces la pena. Era una persona que se había rendido, que ya no quería luchar y que murió como un referente, murió con su familia, murió acompañado y murió con dignidad. ¿Qué tipo de acompañamiento entonces le ofrecemos a los más vulnerables con esta ley? Ninguno, señor presidente. Señora presidenta, perdón. Habrá un médico que será juez y parte del proceso. No hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay trabajadores sociales, no hay contacto con sus afectos. La tarea humana, la tarea del Estado en todo esto debería ser acompañar, sostener, cuidar y hacer sentir que la vida vale para otros. Siento que con esta ley nos estamos precipitando. Primero, porque estamos poniendo en un mismo paquete, como ya se ha dicho, enfermos terminales, personas con discapacidad, personas con patologías crónicas. Pero fundamentalmente me pregunto cómo vamos a avanzar en la eutanasia antes de estar en condiciones de garantizarle a todas las personas que lo soliciten, cuidados paliativos de calidad. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a la sociedad? En nuestro país permanentemente nos jactamos, y con razón, de nuestro sistema nacional integrado de cuidados. Todos somos plenamente conscientes de la importancia que tiene y que debemos seguir trabajando para hacerlo sostenible y mejorarlo lo más que se pueda. Justamente la semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó los cuidados como un derecho autónomo, esencial para garantizar la existencia digna y obligando a los estados a priorizar las políticas públicas de cuidado, algo que fue celebrado por este gobierno y que nosotros acompañamos plenamente. ¿Por qué? Porque entendemos que la vida vale y que hay que cuidarla y que vale la pena vivirla. En nuestra sociedad, a su vez, luchamos a diario contra una de las pandemias más crueles y silenciosas que un país puede enfrentar: el suicidio, principalmente en jóvenes, donde somos tristemente los peores de la clase de América Latina. Todos acá vamos a coincidir que es algo en que debemos trabajar con urgencia. ¿Y cómo lo trabajamos? Con acompañamiento integral, sosteniendo al que la está pasando mal, luchando a su par para que salga adelante. Y eso es lo más lindo, lo más humano que podemos hacer, porque responde justamente a una ética del cuidado, pero además de ser de un inmenso humanismo, es lo que sostiene a una sociedad empática y solidaria como es la nuestra. Es la base de la convivencia. Hoy se pretende ir contra todo esto. Hoy este cuerpo va a votar una ley que dice: algunos no valen tanto como otros, en una lógica utilitarista. Señora presidenta, no cuente con mi voto si eso significa darle la espalda a los más vulnerables. Desde esta banca, mi compromiso será siempre acompañar, escuchar y facilitar todo lo que permita aliviar el dolor físico y el sufrimiento emocional. Hoy ya contamos, como se ha expresado a lo largo de esta jornada, con herramientas que contemplan que si el sufrimiento es refractario, si ya no hay nada que hacer, el médico junto al paciente puede ir hacia la sedación paliativa. Si la persona no quiere un tratamiento invasivo y desproporcionado, también tiene una ley que lo ampara en ello. Y yo me cuestiono, sabiendo todo esto,
Si sabiendo además que la evidencia muestra que con cuidados paliativos de calidad y acompañamiento integral, muchas personas revierten su decisión inicial de morir, ¿vamos a decirle nosotros como sociedad que nuestro sistema político, en lugar de garantizar esas condiciones, va a optar por una solución rápida que implica menos recursos, menos plata y que además acorta el camino? ¿Realmente el mensaje que le vamos a dar al mundo es que en el Uruguay se antepone la eutanasia a los cuidados paliativos universales y de calidad por un tema de agenda? Señora Presidenta, yo le propongo a esta Cámara que avancemos hacia las coincidencias. Todos los que se han expresado estamos a favor de los cuidados paliativos. ¿Por qué no reglamentarlos e implementarlos efectivamente en nuestro país como paso previo a abrir la puerta al debate de la ley de eutanasia? Garanticemos a nivel país, como expresaba el doctor de Matos, el acceso universal y gratuito a los cuidados paliativos. Garanticemos que existan equipos multidisciplinarios que den el acompañamiento que cada persona merece, porque el derecho al cuidado es un derecho consagrado y es por el que todos debemos velar. Cuando la base esté, cuando esto sea una realidad en nuestro país, yo le propongo a esta Cámara reabrir el debate y rediscutir la eutanasia. Primeramente, con un montón de garantías que este proyecto ha dejado claro hoy que no tiene y debería tener, ignorando las tantas recomendaciones y aportes que se han hecho para minimizar de esta forma el daño social que tendrá este proyecto en caso de aprobarse. Pero sobre todas las cosas porque estoy convencida de que ese paso ni siquiera será necesario porque la realidad de nuestro país será muy distinta en ese entonces. Se probará lo que en definitiva sucede también a nivel mundial, y es que al final de la vida, con cuidados paliativos robustos, se transita de una forma mucho más digna de lo que sucede con la eutanasia. Mientras esto no suceda, mientras este pendiente siga causando dolor a nuestra sociedad, lo que este cuerpo está diciendo es que habrá derecho a la muerte, pero no derecho a la vida sin sufrimiento. ¿Realmente esta Cámara le va a decir a los más vulnerables: no te podemos garantizar cuidados dignos que alivien tu sufrimiento, pero sí te podemos garantizar ponerle un punto final a tu vida? Ofrecer la interrupción de la vida, lejos de ser un acto de progresismo, un acto de amor o de compasión, es un acto de retirada del Estado, que en lugar de proteger lo fundamental, la base de todo, que es la vida humana, dice: si estás pasándola mal, no le des mucha vuelta, yo te puedo ayudar a que te mueras. Por lo tanto, señora Presidenta, votar contra este proyecto no es una imposición de valores como se ha pretendido instalar, es oponerse a la retirada de un Estado que se desentiende de lo esencial, porque un Estado que se retira ante el sufrimiento deja de ser un Estado humano. Y yo, señora Presidenta, jamás votaré para que el Uruguay se convierta en un país que en vez de tenderle la mano a quien se está cayendo, le ofrezca una mano para empujarlo al precipicio. Muchas gracias. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Gerardo Sotelo. Muchas gracias, señora Presidenta. Como es evidente, hoy estamos considerando un proyecto de ley que excede los términos de las convicciones políticas. Si uno mira a su alrededor y dentro de su propio partido, encuentra gente que sostiene posiciones contrarias en torno al mismo proyecto. Y esto porque el tema involucra aspectos vinculados a la concepción que cada uno tenga sobre la vida, la dignidad y la libertad de las personas, y porque legislar sobre la eutanasia debe ser una decisión que se tome luego de un debate profundo que cruza necesariamente la medicina, la ética, el derecho y la propia experiencia humana. Digámoslo antes que nada porque en el marco de este debate se han escuchado voces airadas que cuestionan la razón misma de aprobar una ley de estas características.
Lo que estamos discutiendo no es si la vida humana vale más o menos, sino cómo responder con justicia y compasión, con garantías suficientes y en respeto a la libertad de elegir lo que es mejor para cada uno, a quienes, enfrentando un cuadro de sufrimiento insoportable, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, prefieren adelantar la muerte a seguir padeciendo. Esta disyuntiva cruza este cuerpo, como al resto de la sociedad, a personas reales, con nombres, historias y afectos, algunas de las cuales nos acompañan desde las barras y que, teniendo opiniones encontradas sobre el proyecto que consideramos, esperan que el Estado les brinde un marco claro, seguro y respetuoso para ejercer un derecho que puede ser el último acto de libertad. Y es justamente esa libertad, entendida como capacidad de decidir sobre el propio cuerpo y el propio destino, la que debemos proteger sin que ello signifique desatender el valor superlativo de la vida. Este debate no enfrenta a quienes defienden la vida o a quienes defendemos la vida contra quienes la menosprecian, a quienes le asignamos un valor trascendente y, digámoslo sin ambajes, sagrado, contra aquellos que sostienen convicciones materialistas o puramente biologicistas. Muy por el contrario, doy por descontado que quienes formamos parte de esta Cámara compartimos que la vida humana merece ser vivida con dignidad y que prolongarla artificialmente en medio de un sufrimiento que no se puede soportar y sin esperanza de alivio puede convertirse en una forma de crueldad, cuando se puede equilibrar la libertad individual con la responsabilidad colectiva, estableciendo un procedimiento seguro, ético y respetuoso de todas las partes. De modo que el debate hoy es entre quienes creemos que este proyecto de ley garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y que las circunstancias que éste determina ofrecen garantías razonables, y quienes creen que esto no es así, ya sea por su redacción o porque rechazan la eutanasia o la rechazarían en cualquier hipótesis. La vida humana, esa condición peculiar y única, se distingue por su autoconciencia, es decir, sabemos que vivimos, nos interrogamos por nuestro origen, por nuestro fin, proyectamos hipótesis sobre una dimensión de la existencia que va incluso más allá de lo material, de lo biológico. La muerte, como límite y horizonte de lo que llamamos vida, otorga densidad a cada instante y nos impulsa a dejar huella en obras, en gestos, en acciones, en valores que trasciendan incluso la propia existencia. Nuestra dimensión espiritual nos vincula con la totalidad de la creación, incluso con su creador, al menos para quienes creemos en él, permitiéndonos percibir la dimensión trascendente o sagrada de la vida humana, de la cual nace para nosotros su inviolabilidad y su dignidad, pero también los valores de compasión, de empatía, de solidaridad, de altruismo, de sentido del legado. Esto es nuestra dimensión de dejar al mundo, cuando nos toque partir, al menos un poco mejor de lo que lo encontramos. Pero ¿qué deberíamos pedirle a un proyecto de ley, es decir, a un proyecto que legisle la eutanasia? Los criterios que suelen considerarse como los más sólidos y garantistas en las leyes de eutanasia que se citan a menudo como modelo se refieren a cuestiones tales como el consentimiento informado y reiterado, esto es, que la persona debe expresar su voluntad de manera clara, libre y reiterada, que no basta con un solo consentimiento, que la solicitud se reitere en el tiempo para asegurar que no haya presiones ni decisiones precipitadas, a la evaluación médica múltiple, que más de un médico al menos, y actuando con independencia, confirmen el diagnóstico y el pronóstico, lo que incluye la verificación del sufrimiento del paciente, de que éste es insoportable y que no existen alternativas razonables de tratamiento que éste acepte. Otro criterio que se le pide a una ley de eutanasia es que la persona deba estar en condición médica terminal o en una situación de sufrimiento físico o psíquico que no pueda aliviarse de modo aceptado por ella. También se le pide a una ley de este tipo la supervisión de un comité o una comisión de control para asegurarse de
que se cumplieron todos los requisitos legales y éticos, lo que añade transparencia y seguridad al procedimiento. También se le pide el acceso garantizado a cuidados paliativos, lo que asegura que el paciente ha tenido acceso a todas las formas de alivio disponibles, de modo que la decisión se tome con pleno conocimiento de las alternativas. Finalmente, una ley de este tipo debe proteger al personal médico, incluyendo la protección legal, en el sentido de que no va a ser penalmente responsable siempre que actúe en el marco de la ley, así como las cláusulas de objeción de conciencia para los profesionales de la salud, de modo que nadie sea obligado a participar en estos actos en contra de sus convicciones. En conjunto, estos criterios buscan crear un marco legal que equilibre la autonomía del paciente, la seguridad jurídica y la protección de todas las partes involucradas. Así se garantiza que la eutanasia sea una decisión extrema tomada con todas las salvaguardas posibles. Creemos que este proyecto, perfectible, como toda obra humana, presenta un andamiaje de garantías razonablemente sólido con aspectos que podrían robustecerse para alinearse con las legislaciones más garantistas del mundo. Sobre este proyecto se han dicho cosas muy negativas, algunas las hemos escuchado hoy y otras las venimos escuchando hace tiempo, la mayoría de ellas, a mi juicio, exageradas. La primera es que consagra la existencia de vidas de primera y vidas de segunda, o que hay vidas que valen más que otras. El proyecto de ley no establece ni explícita ni implícitamente nada de esto, desde luego. No podría establecerlo explícitamente, ¿no? Lo que hacen, en cambio, es regular un derecho para personas que, estando en una situación muy específica y limitada, etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o sufrimiento insoportable con deterioro grave y progresivo de la calidad de vida, decidan voluntariamente solicitar la eutanasia. El texto no jerarquiza unas vidas sobre otras ni introduce criterios de valor intrínseco de la vida humana, muy por el contrario, reconoce el valor y la dignidad de toda vida humana y la autonomía de la persona para decidir sobre el final de su vida en circunstancias extremas. Establece además un procedimiento garantista que seguramente pueda mejorarse y ojalá podamos hacerlo hoy aquí, con controles médicos, segundas opiniones, posibilidad de revocación y revisión posterior a la decisión inicial, precisamente para evitar que la eutanasia sea aplicada fuera de esos casos excepcionales y, finalmente, no habilita a terceros ni al Estado a decidir quién vive y quién muere, ya que la decisión siempre parte y queda en el propio paciente de manera libre, informada y reiterada. Este es un punto crucial y, de hecho, es una de las críticas más serias que se formulan a cualquier ley de eutanasia que no esté acompañada de un acceso real y universal a cuidados paliativos de calidad. La evidencia muestra, como se ha dicho, que cuando las personas reciben información completa y acceso real a estos cuidados, una mayoría abrumadora opta por recibirlos en lugar de solicitar la eutanasia. Por lo tanto, no ofrecer cuidados paliativos adecuados, aún estando previstos en este proyecto y en la ley de cuidados paliativos, no solo sería una falla ética, sino que distorsionaría la propia finalidad de la norma, privando al paciente de una alternativa que, en la mayoría de los casos, como se dijo, cambia su decisión final. Lo ideal sería que ambas normativas, me refiero a la reglamentación de la Ley 20.179, la Ley de Cuidados Paliativos, y este proyecto se desarrollaran o se hayan desarrollado de manera armónica. La reglamentación de los cuidados paliativos debería ser un paso previo o al menos simultáneo para garantizar que los pacientes tengan efectivamente acceso a todas las opciones de alivio del sufrimiento antes de considerar la eutanasia. Creemos que el Ejecutivo debe avanzar rápidamente en la reglamentación de la 20.179 o al menos manifestar la voluntad de hacerlo. Es cierto que en nuestro país existen desigualdades de acceso a cuidados paliativos, especialmente para quienes viven en situación de pobreza o en zonas alejadas de los centros urbanos. Esta brecha no puede ser ignorada en un debate serio sobre la eutanasia, porque la libertad para decidir solo es real cuando se conocen y se tienen al alcance todas las alternativas.
Informar sobre cuidados paliativos es un requisito indispensable, previsto en la Ley 20.179 y reiterado en este proyecto, pero no es suficiente si el Estado no garantiza y exige su disponibilidad efectiva en todo el territorio y para todas las personas sin distinción social o geográfica. También se ha dicho que quienes promueven este proyecto buscan generarle un ahorro de recursos económicos al sistema de salud y a sus instituciones, desfinanciadas y expuestas a costos incrementales destinados a la atención de un conjunto de pacientes que, por su condición de salud o por su edad, demandan una atención más onerosa. Por cierto, no hay evidencia alguna de que las leyes de eutanasia se hayan implementado con el propósito principal de ahorrar costos al sistema de salud. En países con sistemas de salud públicos considerablemente más sólidos que el nuestro, como los Países Bajos o Bélgica, algunos críticos han señalado el riesgo de que la eutanasia pudiera ser vista como una opción menos costosa que los cuidados prolongados. Sin embargo, las evaluaciones y estudios en estos países han mostrado que la implementación de la eutanasia se basa en criterios médicos y éticos y no en una lógica de ahorro. Las leyes de eutanasia nacieron de un debate público centrado en la compasión y en la autodeterminación. Si bien siempre hay preocupaciones sobre posibles abusos o desviaciones, preocupaciones por cierto razonables y atendibles, no se ha documentado que la reducción de costos sea un motor real detrás de estas legislaciones. De hecho, los estudios disponibles han mostrado un ahorro significativo, no han mostrado un ahorro significativo atribuible a la eutanasia en los sistemas de salud de los países que la han legalizado y por lo tanto, no parece que se haya convertido en una herramienta de ahorro para los sistemas de salud. Más bien, se mantiene como una opción regulada que coexiste con los cuidados paliativos. Hemos escuchado en esta Cámara que los más frágiles van a ser vulnerados en sus derechos si se aprueba este proyecto. Yo pregunto si a las personas adultas psíquicamente aptas no se les reconoce a todas el derecho a resolver en las circunstancias previstas por la ley, me refiero al derecho a disponer el fin de su vida en estas condiciones. ¿A qué otro derecho deberían también renunciar? Esta tesis, que aparenta salvaguardar o velar por los más frágiles, es una forma indirecta de violentar su dignidad y de desconocer la vigencia de todos sus derechos, incluso el derecho a tener una muerte digna. Se ha dicho también que este proyecto empuja a la muerte. Lo que dice el texto es precisamente lo contrario. El paciente tiene siempre la iniciativa, debe tener la información, el acceso a los cuidados disponibles, a que su decisión sea evaluada por varias instancias médicas y finalmente el derecho a arrepentirse. Se ha sugerido que si la única forma en la que Pablo puede mitigar su dolor es dormir, la opción de Pablo es dormir, no matarlo. Lo que dice el proyecto de ley, en línea con los más altos principios jurídicos y filosóficos, es que se hará lo que Pablo considere mejor para él. Se ha dicho también que el derecho a la vida es absoluto. El derecho a la vida, aunque es uno de los derechos humanos más protegidos y de jerarquía superior, no es absoluto en sentido jurídico. Instrumentos como la Convención Americana, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros, los reconocen como inherente e inviolable frente a privaciones arbitrarias, pero admite excepciones limitadas como la legítima defensa, el uso proporcional de la fuerza por parte de las autoridades o acciones en conflictos armados bajo el derecho internacional humanitario. Incluso algunos sistemas todavía contemplan, lamentablemente, la pena de muerte bajo condiciones estrictas, aunque la tendencia global es hacia su abolición. De modo que la eutanasia puede considerarse como una excepción al derecho a la vida en sistemas jurídicos que la regulen explícitamente y bajo condiciones muy estrictas. En estos casos, la eutanasia no debilita el derecho a la vida, sino que lo integra con el derecho a la dignidad y a no sufrir tratos crueles o degradantes, transformándose en una excepción legítima que debe ser cuidadosamente delimitada para evitar abusos.
También se ha intentado transmitir la sensación de que este proyecto deja abierta la posibilidad de que cualquier tipo de patología pueda pretextar la aplicación de la eutanasia. Lo que dice el texto es que las personas que soliciten la eutanasia deben cumplir simultáneamente con al menos 4 condiciones, no opcionales ni intercambiables, con las 4. Tiene que ser mayor de edad, tiene que ser psíquicamente apto, tiene que experimentar en todos los casos un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida y finalmente tiene que padecer sufrimientos que le resulten insoportables. También se argumenta, basándose en una preocupación legítima, que esta ley puede abrir la puerta a que la eutanasia se aplique como primer recurso o que el cuerpo médico la sugiera a pacientes vulnerables sin agotar otras opciones. Pero el texto del proyecto no autoriza eso. Establece obligatoriamente que la iniciativa parte siempre del paciente, que la voluntad debe ser libre, informada y reiterada, que se requiere doble control médico y, en caso de discrepancia, una junta médica con especialistas y que la decisión, como dijimos, es revocable en cualquier momento. Decía recientemente el filósofo Miguel Pastorino, la eutanasia no acaba con el sufrimiento, sino con la persona. Que cuando una persona dice que quiere morir, lo que nos está diciendo es que no soporta más el sufrimiento. Nosotros diríamos que allí donde sea posible es necesario hacer todos los esfuerzos para calmar los sufrimientos de la persona, ya sean psíquicos o físicos, de manera que al tiempo que su padecimiento le permita estar con vida, ésta transcurra en paz, y que es obligación del Estado garantizar a las personas los medios para mitigar su sufrimiento cuando esto sea posible sin llegar a la eutanasia. En síntesis, señor presidente, este proyecto establece un marco garantista básico con doble control médico, posibilidad de junta, objeción de conciencia y revisión posterior, pero para alcanzar el nivel de las leyes más avanzadas y seguras del mundo debería reforzar la evaluación psicosocial y la intervención de cuidados paliativos en los términos previstos por la ley específica. No puedo finalmente dejar de pensar que lo que estamos debatiendo hoy no es simplemente un procedimiento médico ni una fórmula jurídica, sino la forma en la que acompañamos a las personas en el tramo más frágil y más íntimo de su vida. Una respuesta excepcional para momentos excepcionales, donde se junta la inminencia del final de la vida, la enfermedad y la voluntad consciente de quien sufre. Este debate nos recuerda que la dignidad humana no se agota en la mera continuidad biológica. Como decíamos, somos seres que pensamos, que soñamos, que ponemos sentido a lo que vivimos, incluso en los días finales. Y si valoramos la libertad como un pilar esencial de la vida, también debemos asumir la responsabilidad de protegerla cuando alguien decide con plena lucidez que no quiere seguir viviendo de un modo que para él o para ella ya no es vida. Nuestra tarea es equilibrar valores que no siempre marchan de la mano, como la protección de la vida y el respeto por la autonomía personal, garantizando que nadie se vea impedido de seguir viviendo con los cuidados que la medicina puede ofrecerle, ni obligado a prolongar un sufrimiento que considera intolerable. Es nuestra responsabilidad que si este proyecto se aprueba sea con un marco que combine la compasión con la prudencia, la libertad con la protección y la voluntad individual con el deber colectivo de cuidar a las personas hasta el final. Creo que me había solicitado una interrupción, no sé si... Nada, muchas gracias. Vale la intención igual, diputado Sotelo. Tiene la palabra el diputado Domingo Rielli. Gracias, señor presidente. Sin lugar a dudas que es una jornada de tremendo valor democrático en donde hemos discutido, planteado las diferentes posiciones y todos con la mayor responsabilidad debemos de concluir en lo importante que va a ser este día y que va a ser la votación. Para mí, sin lugar a dudas, es un día histórico, en el entendido de que a través de la votación de esta ley podemos lograr que aquello que pensábamos desde niño en los médicos, que eran casi
que una palabra mayor en cada uno de nuestros hogares. Esos médicos que desde niño y hasta ahora los veíamos como sinónimo de vida y como sinónimo también de que nos iban a aliviar el dolor y que nos iban a mejorar, y que así seguimos pensando. Bueno, a partir del día de hoy, de votarse esta ley, también los niños, sobre todo, van a tener la concepción que los médicos también tienen las potestades para matar. Y realmente es un tema que me preocupa. Desde que comenzamos a manejar el tema de que íbamos a tratar en el Parlamento la ley de eutanasia, abrí mis oídos a escuchar todas las voces y opiniones, especialmente en mi sociedad duraznense. Así que consulté médicos, profesionales de distintas ramas, mutualistas, la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones, y realmente pensé que me iba a encontrar con aquello de que a la gente no hay que hacerla sufrir y hay que aliviarle el dolor en la medida de lo posible, mucho más, como una opinión mucho más fuerte de todos los que consultaba. Realmente me llamó la atención la cantidad de gente que no estaba de acuerdo con que esta ley se votara en el día de hoy. Entrando concretamente a lo que íbamos a votar, que era la ley de eutanasia, en definitiva es un proyecto de ley sobre muerte digna. Yo digo, ¿hasta dónde este Parlamento puede definir qué es la dignidad a la hora de morir? ¿Cómo se maneja, cómo se llega a la dignidad para que una persona muera? ¿Cómo le podemos explicar a la sociedad que vivimos hoy en día, que a veces está totalmente acuciada por el suicidio, especialmente el suicidio en los jóvenes de nuestro país, que a veces, y en muchos casos, este Parlamento dice que para lograr la dignidad se debe de morir? Mucho me preocupa que seamos parte de un estado apurado para terminar con la vida y que no tengamos apuro para acompañar los procesos que acompañan la vida, los procesos que acompañan a la gente que más necesita del Estado para vivir, como por ejemplo con la reglamentación que ya se debería haber puesto en práctica de la Ley de Cuidados Paliativos. La eutanasia no es lo que la mayoría suele pensar, porque es una práctica confundida con prácticas médicas como la sedación paliativa, entre otras. Muchos dicen estar a favor o en contra a partir de falsos supuestos y con cierto desconocimiento del proyecto de ley en discusión. El proyecto de ley presentado este año, similar al tratado en diputados en el año 2022, no solo desconoce las sugerencias de muchas instituciones, del Colegio Médico y de expertos en bioética, es como si fueran en el sentido contrario de cuidar y reconocer derechos en una facilitación del suicidio de personas vulnerables, con enfermedades irreversibles o personas con discapacidad que no tengan una buena calidad de vida. No solamente es el sí o no a la eutanasia, también es el sí o no a la ley que vamos a estar votando, señor presidente. Y queremos hacer un repaso de la misma. El artículo 2 no incluye solo a personas con enfermedad terminal, sino a toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimiento que le resulten insoportables. Esas personas tienen derecho a la eutanasia. Psíquicamente apta quiere decir que pueden consentir, que pueden tomar decisiones, pero puede ser una persona deprimida que está lúcida, puede ser una persona que se siente o que se siente como una carga para su familia y se siente abandonada y prefiere morir por la soledad, no por la enfermedad. Y no hay psiquiatra, ni psicólogo, ni asistente social en el proyecto que vamos a votar para que acompañe a esas personas en esa situación. Que el artículo diga una o más patologías o condiciones de salud incluye la discapacidad, porque muchas condiciones de salud incurables e irreversibles son formas de discapacidad con malos cuidados y en situaciones de extrema vulnerabilidad les estamos ofreciendo una salida rápida e hipócrita, concluyendo que es su decisión quererse morir. La comisión que evalúa
esta supuestamente muerte digna actuará después de fallecida la persona. Esto ha sido ampliamente criticado, pero no parece ser algo atendible por los promotores del proyecto. El médico presenta el informe que lo hizo, es juez y parte, el Ministerio de Salud Pública y seguramente no encontrarán nunca improcedentes. Quien sufre mucho es menos libre porque la necesita para tomar decisiones más libres es estar liberado del sufrimiento mediante el alivio necesario. Y los cuidados paliativos no son una alternativa a la eutanasia, sino un derecho que debe ser asegurado con o sin eutanasia. Sin embargo, el proyecto no exige que el paciente pase por cuidados paliativos antes, solo se le informará de la existencia de cuidados paliativos disponibles, lo cual es también muy injusto para llamarle libre decisión, y lo más grave aún es que se les ha pasado la fecha establecida y, como decíamos anteriormente, no se ha reglamentado la ley de cuidados paliativos. Sigue allí sin avanzar por alguna misteriosa razón. En lugar de asegurar alivio y cuidado, parece más urgente la eutanasia. La verdad es que quien muere por eutanasia muere sufriendo, porque el fin de sufrimiento lo pone el fármaco letal. En cambio, quien muere en buenos cuidados paliativos muere aliviado, reconocido y valorado. Los estudios sobre pacientes que manifiestan deseos de morir en condiciones críticas muestran que son muchos los que cambian cuando son atendidos debidamente y rodeados de afecto y comprensión. Decirles que su decisión puede ser una forma de abandono sin preguntar por las causas sociales y emocionales que llevan a esa dirección. En el artículo 4 también de la ley dice: quien quiera recibir, en el apartado 1, quien quiera recibir asistencia para morir deberá solicitarla personalmente a un médico por escrito que firmará en su presencia. Si no supiere o no pudiera firmar, lo hará a su ruego otra persona mayor de edad en presencia del solicitante y del médico. Menudo problema para ese médico o para esa persona que es testigo cuando haya que explicarle a los familiares y le tengan que decir que el paciente no firmó, pero que sí, que fue cierto, que quería morir. También en el artículo 4, más adelante dice: si no se verificaran las condiciones aludidas o la voluntad del solicitante no tuviera las características indicadas, el médico actuante dará por rechazado el procedimiento, haciéndolo contar en la historia clínica y comunicándoselo en forma inmediata al paciente, el que quedará habilitado para formular una nueva solicitud a otro médico. O sea que si un médico dice que no, van a buscar otro para que diga que sí. Cosas raras de esta ley. En el artículo 4 también, en el apartado 2, dispone que el médico debe constatar la voluntad del paciente, que sea seria, libre, firme, pero no se acaran los criterios ni la formación requerida para ello. En el apartado 3 del artículo 4 contempla una segunda solicitud si es la primera rechazada. Después se otorgan 10 días para que cada evaluación médica, lo que pueda alargar el proceso por un mes o más. Esto resulta incoherente con la premisa de que la persona sufra de manera insoportable. La intervención de un equipo interdisciplinario permitiría una evaluación más ágil y completa. Según los apartados 7 y 8 del artículo 4, la comunicación al Ministerio de Salud Pública y a la Fiscalía se realizará después del fallecimiento. El informe médico es entonces la única fuente de información, actuando como juez y parte si existiera alguna irregularidad. Ya no sería posible escuchar al solicitante. Entre otros países, estos procedimientos son evaluados en forma previa por comités de garantía, lo que ofrece mayor transparencia y seguridad. Responsabilidad grande también para los médicos que después pueden ser enjuiciados por la Fiscalía con todas las consecuencias. Algunas aclaraciones necesarias para un debate informado. La sedación paliativa no es eutanasia. A menudo mal llamada cóctel, la sedación paliativa es una práctica médica cuyo objetivo es aliviar el sufrimiento en el tramo final de la vida sin acelerar ni provocar la muerte. Así lo demuestran múltiples evidencias científicas. El derecho a una muerte digna ya existe en nuestra legislación. La ley 18.335 garantiza que ninguna persona sea sometida a tratamientos desproporcionados o fútiles que solo prolongan el sufrimiento. Reconoce el derecho a una muerte natural, en paz y sin encarnizamiento terapéutico. La oposición a la eutanasia no se basa exclusivamente en argumentos religiosos. El Código Penal uruguayo no penaliza el homicidio
ni la instigación o ayuda al suicidio por razones religiosas, sino por la protección de la vida humana. El problema de fondo es que la eutanasia implica legalizar la muerte de pacientes con su consentimiento, lo que plantea serias preocupaciones desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad ante la ley y la dignidad inherente a toda vida humana. La eutanasia no está exenta de sufrimiento. Puede implicar un impacto emocional o moral en el propio paciente, en sus familiares, que muchas veces no logran procesar en paz su participación en este desenlace, y en los profesionales de la salud, a quienes puede exigírseles actuar contra sus convicciones y principios éticos. En los países desarrollados, en los que su enfoque y forma de acercarse al final de la vida está centrado en cuidar y no en causar la muerte, la laicidad no es libertaria ni individualista en sentido extremo, sino que pone mucho énfasis en la responsabilidad del Estado hacia el cuidado y protección de la vida. La idea de morir con dignidad se traduce en niveles de excelencia con los cuidados paliativos, acompañamiento espiritual y respeto a la persona, pero no en facilitarle su muerte activamente. En ese sentido, la dignidad es entendida como cuidar al paciente hasta el final, no como interrumpirle la vida. Pero también se oponen a legalizar la eutanasia porque la autonomía individual no se entiende como absoluta. En la tradición de diferentes países, incluso dentro de la laicidad, la autonomía se equilibra con la interdependencia social. Se parte de la idea que el sufrimiento extremo no debe llevar automáticamente a la muerte, sino a una mejor atención, mayor compañía y cuidado colectivo. En cierta forma, se quiere evitar el riesgo de que la eutanasia pueda normalizarse como respuesta social al sufrimiento, especialmente en ancianos, en personas con discapacidad o en personas en soledad. Pero hay más. También se opone a la eutanasia porque existe una amplia red de contención espiritual y paliativa. En un país donde el Estado ofrece espacios para la reflexión existencial, el silencio y la búsqueda de sentido, muchas personas encuentran alivio en el acompañamiento, incluso sin ser creyentes. La presencia activa del Estado en los tránsitos humanos difíciles como una enfermedad terminal reduce la demanda de eutanasia. Pero hay más todavía. No legalizan la eutanasia porque cuidan la dimensión ética que debe tener el Estado y los profesionales de la salud. Aunque respeta la libertad de conciencia, hay países que no quieren que el Estado ni los médicos sean agentes activos en causa de la muerte. La eutanasia activa implicaría un cambio ontológico en la función médica, que históricamente es cuidar, aliviar y sanar, no provocar el fin de la vida. Por eso incluso quienes tienen posturas antirreligiosas o ateas se oponen a la legalización por razones éticas profundas, más allá de lo religioso. Entonces, volviendo al principio, ¿cómo se conecta un modelo de laicidad positiva con el debate sobre la legalización de la eutanasia? La conexión está en el sentido profundo del cuidado. La laicidad positiva no implica que el Estado deba terminar o permitir todo lo que una persona autónoma desea, sino que debe crear condiciones para que esas decisiones se formen con un acompañamiento sin abandono, sin presión y en un marco de cuidados integrales. Mucho hablamos, señor presidente, de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos implica proteger a los más vulnerables, incluso de sí mismo. No se obliga a vivir a nadie porque la gente quiere vivir, pero no quiere sufrir. Esquivar la discusión diciendo que oponerse a la eutanasia es obligar a vivir es no entender que de lo que se trata es de aliviar, no de matar a la gente que no recibe el tratamiento que se merece. Incluso quienes están a favor de la eutanasia filosóficamente deberían honestamente aceptar que sin acceso garantizado al alivio, sin una debida atención al sufriente, la eutanasia es una hipócrita salida para no hacernos cargo del sufrimiento y la soledad del otro, abandonándolo a su decisión como si su sufrimiento no dependiera de sus vínculos y de la calidad de atención. Finalmente, señor presidente, quiero agradecerle a mi partido nacional, el Partido de las Libertades, que respeta la libertad de opiniones y deja la libertad de conciencia. También felicitar a los grupos políticos que dejan a la libertad de conciencia esta votación. Sabemos que si todos votáramos a conciencia, vaya a saber cuál sería el resultado de la votación. Lejos de un asunto de libertad, esto es una cuestión de justicia social, de reconocimiento del valor de la dignidad de toda vida humana, sin discriminación ni abandono de los más necesitados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado.
Continuando la lista, tiene la palabra la diputada Cecilia Badín. Gracias, señor presidente. Voy a argumentar mi voto afirmativo a la ley de muerte digna, basada en distintos preceptos que derivan del concepto del derecho ciudadano y humano de procesar el camino de la muerte inexorable, en la que las condiciones biológicas y médicas no pueden ofrecer al transcurrirlas con alivio, en paz y dignamente. Considero esta ley es una herramienta necesaria en un Estado laico, republicano y que se considere despojado de toda influencia religiosa como es el nuestro y solo se guíe por el contexto de la ética y deontología dictada por el común de las instituciones en este contexto civilizatorio. Nuestro mandato como cuerpo legislativo es mejorar a ultranza las condiciones del inicio de la vida, el transcurrir de la misma y el final, acompañando con la normativa y legislación toda acción que promueva el mejor transcurrir del ciclo biológico humano. Considero que esta ley permite una elección humana y personalísima a una acción del ciudadano a determinar en qué condiciones dignas termina su ciclo vital en el marco del concepto de libertad, libre albedrío, en condiciones de absoluta conciencia, capacidad intelectual y voluntaria. Tal cual se redacta, no excluye a otros procesos que son complementarios y no sustitutivos de la misma, como es el proceso de los cuidados paliativos, y todas las medidas necesarias al máximo alcance en el contexto del equipo de salud, el paciente y su entorno. También es sabido, con evidencia contundente, que los cuidados paliativos no siempre son suficientes para aliviar el conducir del buen morir. Cuando hablamos de medidas paliativas, consideramos per se que las acciones no son curativas, entendiendo a estas últimas como el fin y objetivo último del proceso de salud, siempre que estas medidas no caigan en el denominado encarnizamiento terapéutico, que no conduce más que a prolongar inútilmente una agonía que alcanza todo el entorno del paciente y familiares y del equipo de salud que acompaña los últimos momentos de una enfermedad terminal. Es sabido que el concepto de terminal lo debemos apartar en el posible, en lo máximo posible, pero los que vivimos a diario desde nuestras profesiones, el transcurrir de enfermedades preponderantemente crónicas y malignas, hay un momento en el que llega la irreversibilidad conducente al fin del proceso vital. Lo hago desde un lugar que ejercí por más de 26 años como licenciada en enfermería en el ámbito público y privado, presenciando innumerables veces desde otras profesiones que se ven con más lejanía. Somos las y los que estamos al pie, día y noche, conteniendo al paciente y familiares y al entorno social. Vivimos el proceso de salud-enfermedad desde la trinchera en la primera línea de acción, los enfermeros. Por eso me permito, señor presidente, hablar con la cercanía de los que estamos debatiendo, lejos de caer en una actitud arrogante o arrogarme ser portavoz de una profesión que elegí y quiero dar voz a una pieza indispensable y clave en este proceso de salud y que deberíamos ser parte del debate con indiscutible propiedad, exigiendo tener voz desde el lugar que nos corresponde. Y a título personal, la voz no siempre valorada desde ámbitos decisorios. Creo firmemente que este proyecto de ley otorga herramientas y garantías suficientes para cumplir con este mandato de otorgar al paciente y su entorno una muerte digna. Y lejos está de favorecer intereses espurios que se pretenden argumentar desde otros encares contrarios a esta ley. No podemos argumentar desde lo anecdótico o intuitivo. Y los que nos formamos desde la ciencia sabemos que nuestros argumentos no se apartan del rigor de la evidencia, que nos da la experiencia científica aportada de otras experiencias también internacionales. Los argumentos anecdóticos no contribuyen a la verdad. Y hoy por hoy lo más cercano a la verdad
es lo que nos brinda la evidencia. No podemos caer en argumentos contrafácticos y predictorios de que si hacemos esto va a pasar lo otro. Pasó con otros debates. Cuando se reguló el expendio de marihuana legal, había argumentos que nos íbamos a convertir en una sociedad marcada por la droga y no ocurrió. Y si eso hubiese ocurrido, no es la causa de la vista de los estados que no cuentan con dicha regulación y la droga sigue en curso. También pasó con la interrupción voluntaria del embarazo. Los argumentos abundaban en que iba a existir una explosión de abortos, cosa que no ocurrió. Y no solo eso, sino que disminuyeron las muertes maternas. Dramáticamente se redujeron. Disculpe, diputada, que voy a ampararla en el uso de la palabra porque hay demasiado murmullo y no se escucha su intervención. Les pido que bajen el volumen a los legisladores y legisladoras presentes. Continúe, diputada Badín. Gracias, señor presidente. Sino que se disminuyeron y se redujo dramáticamente la cantidad de embarazos no deseados y adolescentes y los indicadores de muerte materna. Por eso, no podemos guiarnos, en el caso de hoy que nos ocupa, por la intuición o argumentos anecdóticos que lejos están del rigor de la evidencia. Tampoco es mi voluntad comparar o asemejar situaciones, simplemente es un medio ilustrativo, el que describí, de lo que a veces ocurre con argumentos contrarios y fundamentos firmes. Y para terminar, señor presidente, en el entendido que esta ley abarca una temática de alta sensibilidad y controversias, y respetando las posiciones distintas o contrarias a la misma, lo hacemos con el convencimiento de que estamos aportando una herramienta jurídica que ampara y completa un importante eslabón en los derechos individuales a aquellos pacientes y a solicitud expresa de los mismos, en plenas facultades decisorias al amparo del derecho humano esencial de decidir su destino en una situación límite de consecuencias inexorables en el curso de una situación de sufrimiento y de dolor que otras medidas no logran resolver. Todo en el marco de un protocolo que pretende brindar la máxima seguridad para el solicitante y para el equipo actuante. Y para terminar, señor presidente, quisiera arrogar algún argumento que se escuchó esta noche de que del estar a favor de la vida o del proceso de la muerte. Yo creo que los que estamos acá, ninguno está en contra de la vida. Estamos todos a favor de la vida. Por lo tanto, lo que sí tenemos que saber que la muerte es parte del proceso de la vida y que se debe hacer con las mejores garantías y que sean dignas. Entonces, creo que, y sobre todo, que no sea una muerte agónica, miserable, dolorosa y triste. Así que bueno, y otra alusión que quiero hacer es que no solo los viejos en este país padecen enfermedades incurables y crónicas, todo lo contrario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fabricio Núñez. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, desde el primer día, el día 1 que nos sentamos en esta banca, ese día le pedíamos a los compañeros, preguntábamos en los pasillos qué día o cuándo sería la oportunidad de analizar este tema, de hablar de este tema, de debatir sobre esta cuestión para poder defenderlo. En ese transcurso fuimos estudiándolo y estudiarlo en ese proceso no es solamente analizar y observar e informarse ni escuchar solamente lo que a uno le conviene pensando que estaba a favor de este proyecto, sino que en ese proceso recibimos a distintas personas que estaban en el marco de los cuidados paliativos, a abogados, referentes como el doctor Diego Velázquez, entre otros referentes, y aprendimos a construir pensamiento. Esto es así. Y ha pasado el día de hoy exactamente lo mismo.
me han representado diputados de mi partido, como Juan Martín, y el diputado Berry, por ejemplo, que ya veo que quería hacer alusión, me ha representado en sus palabras también el día de hoy. Personas que votarán seguramente diferente en esta jornada. ¿Cómo será la interpretación? Muchos han hecho referencia a la ley, han leído textualmente, y yo voy a caer en hacerlo nuevamente, porque quedará justamente interpretación de cada una de algunas cosas. Yo quería leer literalmente y haré hincapié en algunas cosas, en algún artículo. Principalmente en el artículo 2. Toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, y esta es la parte que quiero hacer hincapié, padezca sufrimientos que le resulten insoportables. Y lo voy a repetir. Padezca sufrimientos que le resulten insoportables. En todos los casos, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Quiero hacer referencia también a otros artículos. El espíritu general de la ley es el cual vamos a apoyar. Pero como toda ley hecha por el ser humano, es perfectible, y eso creo que todos estamos de acuerdo en esto. Quiero hacer, principalmente como diputado del Interior, una referencia al artículo número 4, en el inciso número E, en el 4C, al sustitutivo que vamos a presentar seguramente como partido en un rato nada más. Vamos a acompañar al Partido Nacional en la referencia a un sustitutivo de la creación de un comité de garantías. No solamente ese comité de garantías será para esa persona, sino también, señor presidente, para quienes votamos, que era el ME. Se hace referencia ya en este último repartido a la presencia de un médico psiquiatra en parte del proceso del pensamiento y la de la decisión y el procedimiento. Quienes venimos del interior del país tenemos que hacer referencia a que la figura del psiquiatra escasea, y mucho. Entonces no podemos hacernos una trampa de solitario apoyando este artículo con la figura exclusivamente de un psiquiatra. Creemos que es oportuno que en un sustitutivo se agregue un término bastante más amplio, que haga referencia a un especialista o profesional de la salud mental, donde ahí puedan entrar seguramente los psicólogos en el terreno, y yo creo que eso sería lo más correcto para acompañar ese artículo más allá de la ley en general. Quería hacer referencia también a la última voluntad y hacer hincapié a la interpretación de algunas cosas, ya que esto se puede presentar para tanta cosa, como tantos han dicho. Ahora sí voy al artículo 4b, última voluntad. Durante la segunda entrevista, la persona que persista en su voluntad de poner fin a su vida lo declarará y hará constar por escrito ante 2 testigos, ninguno de los cuales podrá obtener beneficio económico a causa de la muerte del declarante. Y hago hincapié respecto a esto. Los testigos así lo declararán bajo juramento. También quiero hacer referencia al artículo 5 de que la revocación no estará sujeta a formalidad alguna. Siempre podrá haber revocación. Yo creo que, como toda ley,
tendrá alguna cuestión que observar. El espíritu general de esta ley es la que vamos a acompañar y estamos de acuerdo. Somos hombres de un partido que defiende principalmente y por encima de todas las cosas la libertad. Y quiero hacer referencia al artículo 7 de la Constitución, parte de ello en el cual hace referencia al derecho al goce de nuestra vida. Honor, cuánto honor hay también al final y de qué forma llegamos al final del proceso de nuestra vida. La libertad, seguridad, trabajo, propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos. Nadie puede ser privado de estos derechos. Yo no quiero ser muy largo, pero quiero ser contundente con algunas cosas, señor presidente. Si buscamos la dignidad para vivir, creemos que es oportuno también dar dignidad para morir. En el proceso que hacía referencia al principio, una pregunta disparadora de una entrevista que observamos donde habían personas que pensaban a favor y en contra de la eutanasia en otros países en el cual ya se está aplicando. Y esa pregunta disparadora la he aplicado para este proceso también. Y dice lo siguiente: ¿cuál es el sentido de la vida cuando la vida dejó de tener sentido para uno? Y en esta frase nos hemos apoyado mucho para apoyarnos a tomar esta decisión, que es netamente personal, a conciencia y que además hace referencia a una experiencia de vida. No es ni ideológico ni político partidario. En muchas cuestiones que observamos, obviamente, y aquí algunos diputados, muchos de ellos han hecho referencia a testimonios, llegamos a la conclusión, señor presidente, que al final de observar algunos testimonios, creo que tiene que haber una cuestión de humanidad básica. Hay personas que llegan a este proceso final en el cual realmente es inhumano. Y nosotros, por un sentido básico de humanidad, vamos a apoyar y vamos a acompañar este proyecto. Séneca decía: la libertad es la tranquilidad del alma. Si será importante para muchos en ese proceso final de la vida hacerlo con tranquilidad y hacerlo en un proceso de libertad personal e individual, seguramente también de libertad de decisión con el entorno. Este día es un día histórico, no solamente de esta legislatura, sino probablemente de este siglo. Y no nos quepa la menor duda que es así. Es la decisión más importante. Y por eso la historia nos jugará a todos en algún momento. Yo, personalmente, señor presidente, quiero que cuando eso pase, la historia me recuerde que he elegido por encima siempre la libertad. Cuando hablemos, además, siempre de libertad, iremos siempre para adelante en esta Cámara. Y hago alusión, para mí, el mayor presidente que ha tenido este país, que es el doctor Lacalle Pou, que en su momento dijo: necesariamente iremos todo lo posible para adelante, y si en algún momento necesariamente tengamos que ir para atrás, también lo vamos a hacer. Pero hoy el partido vota a conciencia, sin ningún tipo de disciplina partidaria ni nada por el estilo, y eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo, vengo de una generación joven de compañeros que amamos al partido, que nos enamoramos de sus ideas, de nuestros líderes, y que hoy además he sentido también el apoyo de compañeros que van a votar en contra de este proyecto.
Y la verdad que me emociona y siento mucho orgullo, hoy como nacionalista y como blanco, sobre todo porque hace pocos días cumplimos 189 años de historia y que el día de hoy todavía este partido siga siendo defensores de las leyes y defensores de la libertad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Siguiendo la lista, tiene la palabra el diputado Matías Duque. Muchas gracias, señor presidente. Recibí durante toda mi vida formación católica. Fui educado en valores que reconozco, valoro y que me han formado como persona. Pero también soy legislador de un Estado laico y republicano. Un Estado que no impone una fe ni una moral única, sino que protege la libertad de conciencia y la dignidad de cada ser humano. Este no es un debate cómodo. No hay respuestas fáciles cuando hablamos del final de la vida. No hay frases que alivian el dolor de quien sufre una enfermedad irreversible, ni palabras que consuelen del todo a quienes aman a alguien que padece sin esperanza de alivio. Pero sí hay un deber, el deber de legislar con humanidad, con valentía y con respeto profundo a la libertad individual. Es comprensible que hablar de eutanasia genere incomodidad, temor o resistencia. A nadie le resulta fácil enfrentar el tema de la muerte, y mucho menos pensar en tomar decisiones sobre ella. Pero justamente por eso, porque duele, porque asusta, porque incomoda, debemos poder hablarlo con seriedad y sin evasión. El miedo no puede ser el límite de los derechos humanos, y mucho menos un freno para legislar a favor de la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos reconocemos como guía ética y jurídica, establece en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y agrega en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La dignidad no se suspende por el sufrimiento. La libertad no desaparece en la enfermedad. Y el derecho a la vida no puede ser interpretado como una obligación de padecer. Ronald Dworkin, filósofo del derecho y catedrático del derecho constitucional, en su obra Life Dominion, sostiene que el derecho a morir dignamente es una extensión al derecho de vivir dignamente. Yo no sé si, llegado el caso, elegiría la eutanasia para mí. Pero sí sé esto con total certeza. Yo no soy nadie para imponerle a otras personas cómo deben de vivir sus últimos días, mucho menos cuando esos días están marcados por el dolor, por la pérdida total de autonomía o por una enfermedad que le arrebata cada fragmento de su dignidad. El proyecto que hoy tratamos no promueve la muerte, regula el derecho a elegir, establece criterios claros, construye un camino seguro, humano y profundamente respetuoso. No se trata de obligar a morir ni de rendirse, se trata de permitir que quienes ya no tienen salida puedan al menos elegir cómo transcurrir ese tramo final con la menor cantidad de sufrimiento posible, rodeado de quienes aman y con la certeza de que su voluntad será escuchada y respetada. Algunos dicen que esta ley puede ser usada de forma irresponsable, pero este texto es claro. Establece, y aquí resumo algunos de sus artículos, una solicitud voluntaria, personal y escrita. El médico actuante dialogará con el paciente, le dará información acerca de los tratamientos disponibles, incluso los cuidados paliativos, y verificará que la voluntad que él expresa sea libre, seria y firme. La posibilidad de retractarse en cualquier momento,
la objeción de conciencia en todo el equipo sanitario, informes al Ministerio de Salud Pública, elaboración de informes a la Asamblea General, creación de una comisión honoraria de revisión, la que estará integrada por el Ministerio de Salud Pública, por el Colegio Médico del Uruguay, por la UDELAR y por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esta comisión elaborará un informe anual pudiendo contar con la asesoría técnica de organismos integrantes y la remitirá al Ministerio de Salud Pública y a través de esta a la Asamblea General. Esto no es abandono, es cuidado, es presencia, es un acto de empatía. No hay dolor más grande que el de una vida que ya no es digna y no hay acto más cruel que obligar a alguien a prolongar su agonía en nombre de principios que no siente como propios. Señor Presidente, votar afirmativamente esta ley no es negar la vida, es reafirmar la dignidad, es mirar a los ojos a quienes hoy no tienen esperanza. Uruguay ha sido pionero en tantas causas de libertad y justicia, gracias al vallismo. Y hoy podemos dar un paso más. Difícil, pero necesario. No lo hagamos desde la comodidad de nuestras creencias personales, sino desde la altura de nuestra responsabilidad pública. Legislar sobre eutanasia es dar un paso como sociedad, uno difícil sí, pero profundamente humano. Y recordemos algo sumamente importante. Mientras que nosotros estamos acá, en la comodidad de nuestras bancas, debatiendo artículos y palabras, hay personas que en este mismo instante cuentan los segundos que le quedan para soportar un dolor insoportable. Para ellos cada minuto que pasa es una eternidad. Nosotros estamos entre estos mármoles del palacio, pero allá afuera, en camas de hospital o en soledad, hay quienes esperan no una cura que ya no existe, sino la compasión de un Estado que aún duda en escuchar su último deseo. Por eso, con respeto por todas las posturas, pero con profunda convicción, votaremos afirmativamente este proyecto de ley. Muchas gracias. Le concedo una interrupción al diputado Mauricio Viera. Puede interrumpir el diputado Mauricio Viera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Sin lugar a dudas, presidente, estamos asistiendo en lo que va del periodo parlamentario a una de las sesiones más importantes que se ha plagado verdaderamente de valor y de respeto, hay que decirlo. Porque creo que en esta instancia estamos debatiendo un tema que es netamente transversal a lo político, a lo sectorial, de todo el universo de esta Cámara. Estamos debatiendo sobre una actitud que debemos de tomar, legislar, para contemplar determinadas situaciones de nuestros conciudadanos que pueden llegar a padecer una enfermedad terminal. Y este Parlamento yo considero, señor presidente, que no es un tribunal de moral, ni un púlpito doctrinario. Somos representantes de un país diverso, plural, democrático. Aquí convivimos creyentes y no creyentes, de distintas religiones, filosofías de vida y visiones sobre lo que significa la dignidad. Y por eso no corresponde legislar imponiendo una sola moral, una sola fe, un único concepto del bien y el mal. Creo que eso no existe. Podemos estar de un lado o del otro, pero nadie creo que tenga la verdad revelada para decir que lo que estamos haciendo con un bien supremo. Esta ley de muerte digna que hoy estamos discutiendo cuenta con las enormes garantías y en ese sentido quiero saludar a quienes trabajaron en la comisión respectiva, desde nuestro partido, nuestros representantes. Y el mismo partido hay que reconocer que nos dio una amplia libertad de acción y propiamente nuestro sector que nos enorgullece.
por el alto grado de responsabilidad con la que tenemos que actuar personalmente e individualmente de esta banca. Como decía, esta ley de muerte digna que hoy discutimos no le impone la muerte a nadie, no obliga a nadie a adelantar su final, a limitar su derecho a la vida. Lo que hace es reconocer un derecho, sí, el de cada persona a decidir en circunstancias extremas de sufrimiento irreversible, si quiere seguir prolongando su vida o si prefiere despedirse en paz, con el menor dolor posible, con la serenidad de haberlo elegido así. Negar este derecho en nombre de un dogma, sea religioso, ideológico, cultural, es actuar verdaderamente con soberbia sobre el otro. Es asumir que tenemos el monopolio de la ética, y no es así, que podemos decidir por otros cómo deben de vivir y, peor aún, cómo deben de morir. La vida de cada uruguayo no le corresponde al Estado, no le corresponde a ninguna religión, no le corresponde a este Parlamento, le pertenece a sí mismo. No hablamos de una ideología abstracta, hablamos de personas concretas, de madres, padres, hijos, amigos, conocidos que todos tenemos. Y en ese sentido es que hoy padecen enfermedades incurables, dolores intratables, deterioros que lo despojan de su identidad. A aquellos que no le damos un arma, le damos una puerta abierta a su libertad y al alivio. Acompañada de garantías médicas, sí, psicológicas también, y legales, que son la pata fundamental para evitar abusos. En este debate se ha dicho que la ley de muerte digna contradice valores religiosos, no lo sé, porque también sé que han habido a lo largo de la historia religiosos que de alguna manera defendían esta postura. A lo largo y ancho de la historia han surgido opiniones sobre la vida y sobre todo el valor y la posibilidad de decidir. Esto demuestra que la defensa de la muerte digna no es un patrimonio del ateísmo ni del laicismo radical. Es un comportamiento humano que atraviesa fronteras ideológicas y religiosas, señor presidente. Entonces pregunto, ¿quién de nosotros puede creer que tiene el poder de decidir por encima de la voluntad de un compatriota que ya no puede más, que lo sufre? Es cuando nos respondemos, señor presidente, que aprobar esta ley no es avalar la muerte, es avalar la libertad individual y el humanismo. Es reconocer la dignidad que no termina donde comienza la enfermedad. Es dar a cada uruguayo la certeza de que, llegado su momento, podrá ser protagonista de su propia despedida, rodeado del afecto y sin tortura, padeciendo una enfermedad. Vamos a votar esta ley porque nos ponemos del lado de la compasión, sí, de la autonomía y de la humanidad. Y sobre todo es recordar que el respeto a la vida incluye también el respeto a la decisión de morir con dignidad. Verdaderamente que la eutanasia es una palabra, sí, que habla de la muerte buena, de la muerte digna proveniente del griego. Desde el sentido histórico implica una muerte sin sufrimiento, ligada a la dignidad y a la autonomía de la persona. Desde el punto de vista clínico, y bueno, es el deseo de morir, ese deseo de morir no es siempre patológico, puede ser un acto de libertad y de coherencia con la historia de vida, en muchos casos prolongada artificialmente. La existencia se convierte en un mandato biopolítico que deshumaniza. La ausencia de acompañamiento psicológico en cuidados paliativos puede profundizar verdaderamente ese sufrimiento y auspiciamos verdaderamente una rápida reglamentación
de la Ley de Cuidados Paliativos. Limita la capacidad real de decidir también, hay que reconocerlo. Me refería a lo político y lo ético, sin lugar a dudas. Los principales obstáculos provenientes de factores como el dogmatismo religioso, la negación de la cultural de la muerte e intereses que el sistema de salud y ciertos paternalismos médicos y políticos nos amparan. Decir la verdad al paciente terminal es cuidarlo. Con cuidado y humanidad es un acto ético y político, y el silencio, el ocultamiento y el negacionismo de la muerte creo que es brutal para ese padecimiento. Hoy mismo, señor presidente, recibimos un mensaje de un amigo que nos pedía encarecidamente, dado que está padeciendo una enfermedad que próximamente se las va a ver complicada, se la va a ver complicada en su fuero íntimo, en su dolor físico, y nos estaba auspiciando de que no nos temblara el pulso a tomar una decisión tan importante como la que esta Cámara seguramente esta noche auspiciará y votará afirmativamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Es el turno...